quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Cuadernillo 3, semana 1, clase 5. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que aprendimos en la semana sobre los textos descriptivos, las casas vernáculas, cuerpos geométricos, también cómo utilizaste la medición de longitudes y superficies y a escribir y leer un texto descriptivo sobre tu propio croquis.
Hola, queridos y queridas estudiantes, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a sus clases de quinto grado de primaria. Qué bueno que estamos aquí y que podemos entrar a sus hogares a compartir con ustedes todo lo que hemos preparado en el día de hoy. Soy su maestra Patricia Flores y los guiaré paso a paso en este aprendizaje. Esta semana estuvimos trabajando con el cuadernillo 3, semana 1. En el día de hoy estaremos trabajando con el día 5. Por lo que haremos un resumen de todo lo visto en la semana y también vamos a hacer un resumen de todo lo aprendido durante la semana sobre los textos descriptivos, las casas vernáculas, los colores primarios, secundarios, terciarios, también los cuerpos geométricos, la medición de longitudes y superficies y a escribir y leer un texto descriptivo de tu propio croquis. Finalmente, daremos una mirada a la realización de un plano que tenemos en nuestro cuadernillo para el día de hoy. A continuación, recuerden tomar sus cuadernos, escribir la fecha de hoy, también los títulos que vamos a trabajar, lavarse las manos antes de sentarse a la mesa, tomar sus útiles y compartir una canción. Ya viendo todo lo que aprendimos sobre los textos descriptivos, recordemos qué son los textos descriptivos. Son aquellos textos donde yo voy definiendo, ¿verdad? Voy señalando, voy como si fuera dibujando con palabras todo aquello que yo quiero decir, que quiero informar, que quiero dar a enterar a otra persona. También sería bueno recordar qué diferencia tienen los textos descriptivos con otros textos. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, en el texto descriptivo yo voy explicando cada paso, cada imagen de lo que yo quiero describir y puedo utilizar en ellos colores, formas, tamaño. O sea, voy recordando características que me ayuden a mí a informar cómo es ese objeto. También recordemos qué estructura tiene este tipo de texto. Eso es muy importante conocerlo. Un texto descriptivo tiene 3 partes. La primera es una introducción. Recordemos que en la introducción yo voy introduciendo el tema y a la vez voy captando la atención de la persona que me va a leer o que me va a escuchar describir. Luego tenemos lo que es el desarrollo. Ya en el desarrollo vamos a decir todo lo que conocemos sobre aquel objeto, todo lo que hemos observado, porque también recordemos que tenemos que hacer 4 pasos para llegar al texto descriptivo y el primero de ellos es la observación. Todo lo que yo observé lo voy describiendo, lo voy plasmando en lo que es el desarrollo. Finalmente nos quedamos con lo que es la conclusión, en donde ya vamos a hacer un resumen de todo lo que se vio en el texto, de todo lo que se describió. Ahora, por ejemplo, les voy a invitar a observar una imagen. Acá la presento. Tengo una imagen que ustedes están viendo en pantalla. Para aquellos que nos están escuchando, les voy describiendo esta imagen. Acá tenemos una casita y cerca de ella tenemos un terreno sembrado. ¿A qué ustedes creen que pertenece esta imagen? Hay una vivienda y hay mucho terreno cerca sembrado. Pues esta imagen pertenece a una finca. Hoy les traje un texto que quiero compartir con ustedes, titulado nada más y nada menos que La finca del tío Manolo. Y si vamos a hablar de la finca del tío Manolo, yo quiero compartir con ustedes el proceso que tuve que realizar para hacer este texto descriptivo. Y es que antes de iniciarlo, yo tuve un conjunto de ideas, los cuales escribí para luego organizarlos y poder llegar al texto. Por ejemplo, observando la imagen, pensando en aquella finca, yo tuve las siguientes ideas. Las voy a compartir con ustedes. Y esta es mi lista de ideas. Primero, aquella finca tiene muchas plantas sembradas.
Las fincas son propiedades que abarcan un cierto terreno regularmente sembrado. Se encuentran delimitadas por una valla. Otra idea es que pueden ser urbanas como pueden ser rurales. Su uso puede ser agrícola, puede ser ganadero o solo de diversión. Pueden ser de aguacate, de naranjas, de cacao, de plátanos, entre otros. La del tío es de cacao. El cacao es el componente del chocolate. La finca está en Hostos, San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Ese fue el conjunto de ideas que tuve antes de formar el texto descriptivo. Ahora, ¿ustedes quisieran ver ya el texto en sí formado con todas esas ideas? Pues vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. Por fin, la finca del tío Manolo. Dice, en la productiva provincia Duarte, la cual está al nordeste del país y cuya ciudad es San Francisco de Macorís, se encuentra ubicada la finca del cariñoso tío Manolo, específicamente en el municipio Eugenio María de Hostos. Está sembrada de muchos árboles del saludable cacao, fruto componente del delicioso chocolate tan consumido, por lo que está destinada a fines agrícolas. El ingenioso tío Manolo dedica día y noche a esta. Dentro de las funciones que realiza en ella está el sembrar, cultivar y cosechar con ayuda de sus laboriosos hijos. Esta impresionante finca es grande. Para delimitarla tiene una valla a la cual ellos suelen llamar empalizá. La empalizada es una cerca o vallado hecha con fuertes estacas y alambres de púas. Todos gustan visitar la finca del tío Manolo, ya que da gusto comer del cacao fresco y recién recogido. Cuando vayan de visita a San Francisco de Macorís, no dejen de pasar por la finca del tío Manolo. Serán recibidos con mucha hospitalidad, como tanto les caracteriza a la bondadosa gente del gran pueblo de Hostos. ¿Qué les pareció? Me imagino que mientras ustedes iban escuchando y también iban leyendo, aquellos que nos siguen por televisión, iban leyendo el texto, ustedes iban imaginando en su mente esa finca, ese espacio, quienes le trabajan, cómo lo trabajan, cómo está formada, se iban imaginando todas esas plantas, ese cacao, aquellos que conocen el cacao, ese cacao fresco, suavecito y dulce. Todo eso venía a nuestra imaginación. Y esto es lo que produce un texto descriptivo cuando nosotros lo leemos. Inmediatamente produce una imagen de aquello que nos están diciendo, que nos están señalando. De tal manera que nos permite comprender lo que nos están diciendo. En este texto podemos reconocer la estructura que debe de tener un texto descriptivo. Vemos en él primero el título. La finca del tío Manolo. ¿De qué vamos a hablar? De la finca del tío Manolo. Ya sabemos que ese es el tema, porque me lo está diciendo el título. Recordemos que el título tiene mucha importancia cuando voy a comprender lo que yo he leído, cuando voy a comprender un texto. Luego tenemos lo que es aquel párrafo que da una introducción y que llama la atención del que lo va a leer o del que lo va a escuchar. ¿Ustedes pueden reconocer ese párrafo? Lo tienen en pantalla ahora mismo todo el texto. Lo pueden leer en voz alta. Ese párrafo que está dando la introducción es aquel que dice, en la productiva provincia Duarte, la cual está al nordeste del país y cuya ciudad es San Francisco de Macorís, que ya está dando un contexto de aquello que yo voy a describir y que nos ayuda aún más a fortalecer nuestra imaginación de lo que me están hablando. Luego está todo lo que es el cuerpo de este texto y finalmente vemos aquel párrafo que hace como un resumen de todo y de hecho nos deja con ganas de estar allí. Dice, cuando vayan de visita a San Francisco de Macorís, no dejen de pasar por la finca del tío Manolo. Serán recibidos con mucha hospitalidad,
como tanto les caracteriza a la bondadosa gente del gran pueblo de Hostos. Una de las palabras que nosotros estuvimos trabajando durante esta semana, durante todo este tiempo, con los textos descriptivos, y que sin ella, recordemos, no podríamos describir, son los adjetivos. Vimos los adjetivos. Ustedes pueden ver en este texto algún adjetivo. Vamos a subrayar adjetivos que encontramos en el texto. Por ejemplo, en la productiva provincia Duarte. ¿Qué adjetivo estamos viendo hasta aquí? ¿Qué me está hablando de la provincia Duarte? La palabra productiva ya me está señalando cómo es la provincia. Seguimos aquí, se encuentra ubicada la finca del cariñoso tío Manolo. ¿Cómo es el tío Manolo? El tío Manolo es cariñoso. Muy bien. Vamos a seguir con el próximo párrafo. Dice, está sembrada de muchos árboles del saludable cacao. ¿Cómo es el cacao? Es saludable. Fruto componente del delicioso chocolate. Me están describiendo aquí que el chocolate es delicioso, por lo que está destinada a fines agrícolas. El ingenioso tío Manolo, el tío Manolo también es ingenioso, dedica día y noche a esta. Dentro de las funciones que realiza en ella, tenemos aquí varias funciones que la hace con ayuda de sus laboriosos hijos. Así son los hijos. La finca, aquí me dice que es impresionante, encontré otro adjetivo, y es grande. Para delimitarla tiene una valla, aquí digo el nombre de cómo ellos suelen llamarle. Esta está hecha con fuertes estacas y alambres. Todos gustan visitar la finca del tío Manolo. Da gusto comer del cacao fresco. Entonces encontramos la palabra fresco y recién recogido. Y entonces luego termino con, cuando vayan de visita a San Francisco de Macorís, no dejen de pasar por la finca del tío Manolo, serán recibidos con mucha hospitalidad, como tanto les caracteriza a la bondadosa gente del gran pueblo de Hostos. En este caso, la palabra hospitalidad es una característica ¿de quién? De la gente de Hostos. Entonces, como es una palabra que me está calificando ese sustantivo, aquí tengo un adjetivo. Y luego tengo que la gente de Hostos se caracteriza por ser bondadosa, me lo está describiendo, y me dice que el pueblo de Hostos me habla como el gran pueblo de Hostos. Dando una revisión una vez más por si se nos quedó algún otro adjetivo. Bueno, estoy viendo aquí que se nos quedó uno, dice, la empalizada es una cerca o vallado hecha con fuertes estacas. ¿Cómo son las estacas? Fuertes, entonces la palabra fuertes es un adjetivo y lo voy a tomar en cuenta, fuertes. Bien, pues hasta aquí hemos visto la finca del tío Manolo. Nos quedó ya descrita esa finca totalmente. Entonces, ¿qué pasos ustedes recuerdan? Les dije que hice para poder realizar este texto. Primero observé, luego seleccioné, que recordemos que esos son los 4 pasos que necesito para hacer un texto descriptivo. Luego organicé mis ideas, hice una lista de ideas y finalmente está el texto escrito. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un texto descriptivo, cómo lo podemos hacer, cómo podemos usar esos 4 pasos. Ahora vamos a tomar un pequeño receso y volvemos en breve con más. Esta semana estuvimos hablando de los adjetivos calificativos y cómo estos nos ayudan a describir un objeto, un lugar o algún animal, también a una persona. ¿Cuán importantes son estos? Estuvimos viendo un texto descriptivo y subrayamos en estos
adjetivos que encontramos en él y que nos ayudaban a entender, comprender y hacernos una imagen de aquello que nos estaban describiendo, que en ese caso era la finca del tío Manolo. Continuando con el trabajo de hoy, vamos a recordar que estamos trabajando con los textos descriptivos y de él yo saqué 3 oraciones que quiero trabajar con ustedes para analizarlas a partir del texto que nosotros estuvimos leyendo. Ellas son: el ingenioso tío Manolo dedica día y noche a esta. También tenemos la oración: esta impresionante finca es grande, y de uno de sus párrafos saqué esta que dice: serán recibidos con mucha hospitalidad, como tanto les caracteriza la bondadosa gente del gran pueblo de Hostos. Para iniciar con la primera oración, recordemos que la oración es una idea que está formada por sujeto y por predicado, teniendo en cuenta que el sujeto es... ¿Quién es el sujeto en la oración? Es de quien se habla. Y el predicado va a ser quien me dice qué le pasa al sujeto, qué acción realiza el sujeto o qué acción recae sobre aquel sujeto. En este caso, el ingenioso tío Manolo dedica día y noche a esta. ¿Cuál sería el sujeto? ¿De quién me están hablando en la oración? Aquí tenemos el ingenioso tío Manolo. Este sería el sujeto. ¿Qué me dicen del tío Manolo? Recordemos que va a ser el predicado. Entonces me dicen del tío Manolo que dedica día y noche a esta. Entonces aquí tenemos el predicado. La oración, a su vez, se compone por ciertos elementos. Recordemos que en primer lugar aquí tenemos el, que es un artículo que me está acompañando aquí, que me modificaría ya el sujeto y que me representa, igual como dijimos con el adjetivo, lo que es el género y también el número. En el caso de él, me está diciendo este artículo que me está hablando de género masculino, artículo, y el número de lo que se me está hablando es singular. Me están hablando de uno solo. Si me hablan de 2 o más, ya es plural. Luego tengo ingenioso, que la palabra ingenioso me está diciendo cómo es alguien, me está dando una cualidad, me está cualificando a esa persona, entonces es un adjetivo. Luego tenemos tío. Y tío, ¿para qué yo utilizaría la palabra tío? Lo utilicé para llamarlo. Yo llamo con la palabra tío, ¿verdad? Entonces estoy delante de un nombre. Pero no solamente tengo ese nombre, también dice Manolo. O sea que tengo 2 nombres. Recordemos que los nombres también reciben el nombre de sustantivos. Y los nombres o sustantivos pueden ser comunes, como pueden ser propios. En el caso de tío, si yo digo la finca del tío, quienes me escuchan, quienes me conocen pueden decir, bueno, será la finca del tío Alberto, la finca del tío José o del tío Juan. ¿Por qué? Porque tío es algo común que se utiliza para todo el que es tío. Es como que yo pudiera decir la profesora. Si le llamo profesora, estoy llamando a un grupo que comparten en común este nombre. Entonces, estoy delante de un sustantivo que es común. Un sustantivo común. Cuando yo digo Manolo, recordemos que ya estoy diferenciando con este nombre. Y queda muy claro que no estoy hablando de otro tío, sino que estoy hablando de Manolo, porque ese es su nombre propio que le pertenece a él. Entonces, Manolo es un sustantivo, lo voy a colocar aquí arriba porque no tengo mucho espacio aquí debajo. Es un sustantivo
propio. Luego dice que dedica. Recordemos que cuando ya estamos con dedica día y noche, estamos hablando del predicado. Y en el predicado está la acción que realiza o que recae sobre el sujeto. Entonces, si yo digo dedica, dedica es una acción, algo que él hace. Entonces estoy aquí con el verbo. Voy a trazar mejor. Luego tengo las palabras día, noche. ¿Qué serían día y noche? Día me está hablando, también noche, de tiempo. Entonces recordemos que estas palabras son, tanto día como noche, son adverbios. Y aquí tengo y, que es una conjunción que me ayuda a unir estas ideas. A como preposición. Y esta sería un pronombre que me está dando una referencia de la finca, porque estamos hablando de la finca. Vimos como adjetivo la palabra ingenioso. También vimos aquí podemos ver impresionante y la palabra grande, que nos está describiendo cómo es la finca. En esta podemos ver la palabra hospitalidad como una cualidad y también gran, que me dice cómo es el pueblo. Aquí yo veo grande, pero aquí veo la palabra gran. ¿Saben ustedes por qué cuando yo escribo, cuando ya voy a desarrollar mis ideas, voy ya a ese paso ya que podríamos decir final, llegando ya al final del texto descriptivo? ¿Por qué cuando voy a usar gran, en ocasiones en vez de decir grande, digo gran, como en este caso? Les cuento. Recordemos que el adjetivo puede ir tanto delante del sustantivo como puede ir después. En este caso, finca, grande, el adjetivo está después del sustantivo. En otras ocasiones, como ingenioso tío, lo vemos delante. En el caso de grande se cumple una regla. Aquí lo vemos después, como les dije, del sustantivo, pero aquí lo vemos delante. Y cuando va delante, ya no le pongo esta sílaba que dice de, sino que utilizo gran. Por eso si leemos, por ejemplo, la bondadosa gente del grande pueblo, ¿nos suena? Porque esa no es la manera en que usamos, sino que decimos la bondadosa gente del gran pueblo de Hostos. Recordemos también que el adjetivo calificativo tiene grados. Y estos grados son el grado positivo, el grado comparativo y también el superlativo, que es muy importante conocerlos cuando estamos escribiendo y también cuando estamos hablando para ser entendidos. Cuando hablamos del grado positivo, estamos hablando del adjetivo cuando se expresa sin intensidad, muy normal. Por ejemplo, me voy a ir a un cuadro que he preparado aquí para trabajar esto con ustedes con mayor profundidad. Tenemos en positivo, yo puedo decir un adjetivo sin añadirle intensidad, por ejemplo, grande. Grande. Ahora, el adjetivo es comparativo cuando yo tengo que relacionar en superioridad, en igualdad o en inferioridad ese adjetivo. ¿De qué manera o con qué palabra yo pudiera utilizar el adjetivo grande en comparativo? Diciendo mayor. Yo puedo decir mayor, pero también yo podría decir comparando más grande que. Más grande que. Y si quieren en sus casas pueden
decir en voz alta una oración estableciendo comparaciones entre un objeto y otro y usando estos grados. Así podemos aún aprender mucho más el uso de estos adjetivos. Por ejemplo, yo podría decir, la finca del tío Manolo es más grande que la del tío José. Y usaría entonces lo que es, en esta ocasión, el grado comparativo. Ahora, el grado ya cuando es superlativo, es un grado más alto y es algo que expresa como lo máximo. Por ejemplo, grande, máximo. También, para expresarme en superlativo, yo puedo utilizar, por ejemplo, más grande que, en vez de decir más grande que, porque no estoy estableciendo una comparación, sino que ya me voy a lo máximo, entonces yo podría decir el más grande. El más grande. Si utilizamos otro adjetivo que encontramos en el texto, podríamos usar, por ejemplo, ingenioso en positivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin intensidad, ¿verdad? Yo puedo usar ingenioso, y si lo voy a decir en positivo, ingenioso, lo voy a expresar tal cual él es. Ingenioso. Ahora, si yo voy a comparar dos personas y utilizo este adjetivo, entonces yo diría, en el grado comparativo, más ingenioso que. Más ingenioso que. Y ya cuando me voy al grado superlativo, estoy hablando del más ingenioso. El más ingenioso. La tercera casilla se las voy a dejar de tarea para que ustedes en sus casas hagan este ejercicio también con diferentes adjetivos. ¿Cómo yo los puedo expresar de manera en el grado positivo, en el grado comparativo y en el grado superlativo? Ensayar, hacer estos ejercicios nos va a ayudar muchísimo en lo que es nuestra producción oral cuando hablamos y también en nuestra producción escrita. Ahora vamos a volver al texto, a la imagen del texto, porque quiero también repasar con ustedes algo que aprendimos durante la semana. Y es que observemos bien esta imagen. Tenemos una casita en la finca. Esa casita, cuando la veo, me trae muy lindos recuerdos porque dormir ahí es divino, es bastante acogedora. Y sobre todo, como dije en el texto, comer ese cacao fresco y dulce, eso no tiene comparación. La vida que se vive en esa finca. Pero esa casita, recordemos que nosotros estuvimos trabajando los cuerpos geométricos. ¿Ustedes recuerdan? Observando esta casa, ¿con qué cuerpo geométrico ustedes le compararían? Recuerden los cuerpos geométricos que aprendimos. Recordemos que los cuerpos geométricos, dentro de ellos tenemos el cono. Aquí tenemos el cono, vemos la forma que tiene el cono y qué objetos. Es bueno siempre cuando veo los cuerpos geométricos asociarlos con objetos que tengo en mi entorno o que son usuales para mí. Por ejemplo, el cono a mí siempre me recuerda la barquilla de helado. Igual si ustedes tienen algún objeto en casa, el sombrero a veces que se utiliza en los cumpleaños, pueden compararlos y eso nos ayuda muchísimo a interiorizar aún más esas figuras geométricas y reconocerlas cuando las vemos. Luego tenemos el cuerpo geométrico llamado prisma
rectangular. Recordemos que el prisma rectangular tiene todas sus partes, todas sus caras son planas en este caso, a diferencia del cono. Recordemos que el cono es la superficie de revolución generada por hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. También tenemos lo que es el prisma rectangular, que es un poliedro cuya superficie está formada por dos rectángulos iguales y paralelos llamados bases y por cuatro caras laterales que son también rectángulos paralelos e iguales 2 a 2. Recuerden que les dije que tienen que ir viendo los cuerpos geométricos y comparar la casita de aquella finca del tío Manolo con los cuerpos geométricos que estamos viendo aquí. Yo voy a seguir con otros cuerpos geométricos, recordando estos. Dentro de los cuerpos geométricos también tenemos la pirámide. Y la pirámide, que es un poliedro irregular, cuya superficie está formada por una base, que es un polígono cualquiera, compuesta por caras laterales triangulares. Sigo con otros cuerpos geométricos. Tenemos la esfera. La esfera es el conjunto de puntos del espacio tridimensional que equidistan de un punto definido como el centro de la esfera. ¿Cuáles objetos en sus casas tienen forma de esfera? Siempre recuerden, como les dije en un inicio, debemos de ir asociando los cuerpos geométricos con objetos que tenemos en nuestro entorno o que conocemos que nos son comunes o familiares, porque esta es una manera de interiorizar aún más los cuerpos geométricos y su representación. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en nuestras casas que tenga forma de esfera? Una pelota podría ser, entre otros objetos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos lo que es el cilindro. Y el cilindro circular es la figura tridimensional que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta que queda fija, llamada eje. ¿Qué objetos hay en nuestra casa que tienen forma de cilindro? Hay un objeto que se le llama cilindro, aquellos que tienen en su casa, lo voy a decir, y van a conectar de una vez. Aquellos que tienen estufa, que utiliza combustible, o sea, como combustible utiliza gas propano, ese gas propano está contenido en un cilindro de gas. Y así como el cilindro de gas, también podemos tener otros objetos en casa que tienen forma de cilindro. Luego tenemos los prismas, que son aquellos poliedros cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y los laterales son paralelogramos. Pues, hasta aquí hemos leído un texto descriptivo, analizamos oraciones en estos, también estuvimos trabajando con los adjetivos y sus grados y recordamos los cuerpos geométricos que estuvimos aprendiendo. Ahora vamos a tomar un breve descanso. Vayan buscando en sus casas, en su entorno, aquellas figuras, aquellas imágenes que tienen formas de los cuerpos geométricos para que vayamos ejercitando aún más el conocimiento de estos y volvemos en breve con mucho más. Antes de pausar, estuvimos viendo los cuerpos geométricos y podemos concluir diciendo que en nuestras casas, en cada rincón, existen figuras que están y siempre estarán alrededor de nuestras vidas que tienen formas de cuerpos geométricos. Solo es cuestión de observar, identificar y describir en su conjunto a todas ellas. Y hablando de casas o viviendas, ¿recuerdan ustedes las viviendas de nuestro entorno que estuvimos trabajando durante esta semana, que son de arquitectura vernácula? ¿Recuerdan ustedes las características que tiene que tener una vivienda para ser vernácula? Bueno, la arquitectura vernácula, recordemos que esta nace de necesidades de hábitat de cada región y es
realizada por el mismo usuario, apoyado por la comunidad y el conocimiento de sistemas de construcción heredados de sus ancestros. La arquitectura vernácula tiende a evolucionar con el tiempo. En la República Dominicana existen diferentes modelos de arquitectura vernácula. Esto es debido a la disponibilidad de los recursos que existe en cada región. Algo que destaca estas construcciones son los colores. Siempre que vemos este tipo de arquitecturas nos llama mucho la atención lo que son los colores, que a su vez recordemos que estuvimos trabajando con ellos y que ellos pueden ser los colores primarios, secundarios y también terciarios. Vamos a dar una mirada. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los colores primarios? Que de hecho son 3. Nada de agregarme otro más. Porque cuando vemos quiénes son los colores primarios, siempre van a ser 3. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los colores primarios? Los colores primarios siempre van a ser el amarillo, el azul y el rojo. Recordemos que los colores primarios son aquellos que no se pueden obtener por la mezcla de otros. Y estos son, como les dije, el amarillo, el azul y el rojo. A veces he escuchado a algunos de ustedes, mis estudiantes, incluir otro color. Ahora vamos a ver por qué ese color no va incluido y que siempre los primarios son estos 3. Y estos colores siempre son el rojo, el amarillo y el azul. Nada de incluirme otro color, porque estos no surgen de una mezcla. Ellos siempre son así, los primarios, como su nombre lo dice. Y ahora vamos a entender aún más por qué no hay otro color incluido, sino que siempre son ellos 3 los primarios. Porque tenemos los colores, recuerden, los secundarios. ¿Y cómo surgen los secundarios? Los secundarios surgen precisamente de la mezcla de los colores primarios. Y dentro de los colores secundarios, aquí tenemos el verde como secundario, porque surge de la mezcla de ¿cuáles colores? Muy bien, del azul y el amarillo, o sea, de 2 primarios. También tenemos el mamey, que también se le suele llamar naranja o anaranjado, y el morado, que también le llaman violeta. Tenemos también los colores terciarios. ¿Recuerdan ustedes los colores terciarios? Bien, los colores terciarios que salen de la mezcla de un color primario y de otro secundario. Aquí tenemos diversos colores que son terciarios y que, llamándose igual, verde, adquieren también como si fuera otro apellido. Por ejemplo, el verde claro, verde más oscuro, el violeta, entre otros colores. Entonces, ahora recordemos que dentro de los colores existe una cualidad. Cuando yo estoy mirando un color, lo observo, estos se pueden clasificar según la sensación que ellos causen en mí por su temperatura en cálidos y fríos. Vamos a recordar cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos. Como les dije, según el efecto que ellos producen en relación con la temperatura, nosotros los podemos clasificar tanto en cálidos como en fríos. Recordando esos colores, vamos a hacer un ejercicio antes de. Entonces, vamos a volver a la famosa finca del tío Manolo, que recordemos que tenemos una imagen en ella, que ustedes pueden observar ahora mismo en pantalla, de aquella casita de la finca del tío Manolo. Y en ella vamos a ver, a reconocer colores cálidos y fríos. Para aquellos que nos siguen por radio, les voy a decir los colores que estamos observando aquí. Estamos observando el color marrón, estamos observando el color verde y también el color rojo. ¿Qué colores cálidos vemos en la casita del tío Manolo?
A ver, recordando que los colores cálidos son aquellos que están asociados al calor. ¿Qué colores vemos? Estamos viendo, dentro de los colores cálidos, el marrón. También vemos el color rojo, que tiene relación con el calor. Y nos queda un tercer color, que es el color verde. ¿Ustedes creen es cálido o es un color frío? El color verde es un color frío. Recordemos que son cálidos aquellos colores que están asociados al fuego, como el amarillo, el naranja y el rojo. Y que los colores fríos están relacionados al agua, como el azul, el verde y el violeta. Pero además de estar relacionados al agua, también al frío. En el día de hoy, en sus cuadernillos, nosotros tenemos la realización de un plano para la casa construida. ¿Qué tal si tomamos esta casa y la llevamos a un plano? ¿Les gustaría? Vamos ahora a trabajar esa parte. Aquí les voy a mostrar lo que ya estuvimos trabajando para todos ustedes de cómo nosotros podemos trabajar ese plano. Recordemos qué es un plano. ¿Ustedes recuerdan qué es un plano? Bueno, un plano, recordemos que es cuando se muestra de manera gráfica, ya sea un espacio de una vivienda, de un lugar o de también una ciudad. Todo esto es un plano, pero siempre el plano va a tener una mirada desde arriba. Y desde arriba yo estoy viendo cómo está organizado aquello que yo voy a presentar o aquello que me están presentando, en dado caso. En este caso, yo tengo el plano de esa finca que tiene 2 dormitorios. Cuando lo estuve diseñando, aquí tomé con la regla un pequeño espacio entre las líneas y le dejé, como ustedes pueden ver, como un borde. Y esto es para representar las paredes que dividen toda esa casa. Iniciamos con la casa. Aquí tenemos como una entrada que es una galería. Luego vamos a tener lo que es la sala. Vemos todo el espacio que tiene la sala aquí. Y luego tenemos, relacionado con la sala, el comedor en esta área y la cocina aquí. Cuando yo hago un plano, también puedo realizar o utilizar símbolos que cuando otra persona esté leyendo, esté mirando ese plano, pueda entender aún con más facilidad la ubicación de cada parte de lo que yo estoy presentando. En el caso, por ejemplo, de la cocina, vemos una representación de este espacio, vemos la estufa, inmediatamente nosotros lo vemos, reconocemos que esa es la cocina. Igual, si ustedes quieren también, pueden escribir de qué parte de esa casa que ustedes hicieron se trata, como también lo hice yo aquí, que lo quise destacar y le escribí cocina y le escribí a esta área el comedor. Luego tenemos aquí el baño. Y el baño está bien cerca de lo que es los dormitorios, que están aquí arriba. Y en el baño también podemos ver algunos símbolos que utilicé, como ustedes pueden reconocer aquí, la bañera, y también quise escribir la palabra baño. Igual como les dije, tenemos los dormitorios, que en esta parte, ya aquí están las puertas. Recordemos esta parte que podemos hacer, le podemos hacer 2 líneas aquí, para simular lo que son las paredes, para que se reconozca bien, sea bien visible la observación de las paredes, porque recuerden que estamos trabajando con una hoja cuadriculada y a veces las líneas se pueden perder. Por eso es muy bueno graficar lo que son las paredes, haciéndole este espacio aquí, para que se puedan destacar más. Pues, hemos llegado ya al final de este momento. Y estuvimos viendo la arquitectura vernácula, los colores primarios, secundarios, terciarios y cómo estos también se clasifican en cálidos y en fríos.
También le dimos una mirada a aquel plano que tenemos como sugerencia en el cuadernillo en el día de hoy. Vamos a volver en breve con mucho más porque aún no hemos terminado. Quédense con nosotros. Yo aprender que ser muy importante no tocar ojos, nariz ni boca con nuestras manos. Porque si tener manos sucias, virus poder pegar a cara y enfermarnos. Oh, no. Yo casi tocar cara. Oh, no, esto ser muy difícil. Ahora ya saber. Para ayudar, yo jugar que tener puesto casco de astronauta imaginario. Sí, casco, no permitir tocar cara a menos que yo acabar de lavar manos. Así ser muy divertido. Yo jugar a tener casco de astronauta y poder ayudar a no tocar cara con manos sucias. Ahora yo buscar última galleta en la luna. Hoy hemos hecho todo un recorrido de lo que vimos durante esta semana, de todo aquello que aprendimos. Y recordando todo lo que hemos hecho en el día de hoy, estuvimos trabajando con los textos descriptivos y recordemos que los textos descriptivos tienen una estructura. Y esa estructura es su título, aquel primer párrafo que nos da una invitación y nos motiva a leer, el cuerpo de ese texto y finalmente la conclusión. Que recordemos cuando estemos trabajando con el texto descriptivo, que esa conclusión cuando yo la voy a hacer, tengo que dejar a las personas que le leen con un resumen de aquello que yo describí y con esa mirada de aquello que fue descrito. O sea, bien claro que quede en él lo que yo describí, ya sea un lugar, una persona o un animal. Recordemos también que para yo hacer un texto descriptivo, debo de seguir 4 pasos para realizarlo. Hoy nosotros vimos con el texto descriptivo que traímos aquí, cómo primero, por una observación, que es el primer paso, se hizo una selección de ideas. Luego, esas ideas fueron organizadas para finalmente terminar ya en el texto escrito, que fue la famosa finca del tío Manolo. Luego entonces estuvimos trabajando con lo que es la arquitectura vernácula que podemos encontrar en diferentes espacios de nuestro país y conocimos, o más bien recordamos, cómo esta es realizada. También vimos algo que caracteriza muchísimo a esa arquitectura, que son los colores que están en todas partes. Vimos y recordamos que tenemos colores primarios, secundarios, terciarios. Y sobre todo, nunca olviden que los colores primarios son 3, rojo, azul y amarillo. Nada de incluir un secundario en ellos. Son esos los colores primarios que no surgen de una mezcla. Y también los colores cálidos y fríos. Recuerden muy bien que tienen asociación con lo que es la temperatura y la sensación que causa cuando nosotros los vemos. Y que lo podemos asociar a los colores que son cálidos a el fuego y los colores que son fríos al agua. También no se nos puede olvidar que estuvimos dando una mirada una vez más a los cuerpos geométricos. Y recuerden seguir practicando, identificando cuerpos geométricos alrededor nuestro.
para seguir así asociándolos. También, finalmente, estuvimos trabajando con el plano, que como les había dicho, lo tenemos sugerido en el día de hoy en el cuadernillo, y vimos o dimos una mirada de cómo podríamos realizarlo. Ahora, para ver si en verdad nosotros aprendimos en el día de hoy, yo les tengo preparado un juego a todos ustedes. ¿Están listos? Pues vamos. Y dice así: describir es contar una noticia, pintar con palabras o componer una canción. ¿Qué es describir? Pensemos, es pintar con palabras. Está sembrada de muchos árboles del saludable cacao. La palabra saludable es un sustantivo, un verbo, un adjetivo o un artículo. Es un adjetivo, muy bien. Lindísima. Es un adjetivo calificativo que se encuentra en ¿cuál grado? ¿Superlativo, positivo o comparativo? Superlativo. Buen trabajo. Seguimos. Esa finca de naranjas es mayor que la de mango. La palabra mayor está en un grado superlativo, positivo o comparativo. Comparativo, muy bien. El cacao es un componente del delicioso chocolate. La palabra delicioso, ese adjetivo, ¿en qué grado se encuentra? Positivo, muy bien. El color verde es primario. ¿Esto es verdadero o es falso? Piénsenlo muy bien, ¿eh? ¿El color verde es primario? ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. El azul verdoso es un color primario, secundario o terciario. El azul verdoso es terciario. Muy bien. Los colores cálidos son los que inspiran frío, por ejemplo, el azul y el morado. ¿Es esto verdadero o es falso? Falso. Los colores fríos son los que se relacionan con una temperatura baja o fría, o los que están asociados a sensación de alta temperatura, o sea, el fuego. Son los que se relacionan con una temperatura baja o fría. Y recuerden, al finalizar con las tareas que tienen en su cuadernillo, ir al final de este, en la plantilla de seguimiento y completarla. Guardar sus materiales y compartir una canción. Para nosotros fue estupendo el encuentro de hoy. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Adiós. Día 5, actividad 9. Describo mi diseño. En esta actividad vas a escribir un texto descriptivo sobre tu propio croquis. Inserto ya en su paisaje. Actividad 10. El plano de la casa. En esta actividad realizarás el plano de la casa que diseñaste. Para hacerlo, hazte cuenta que miras las partes de la casa desde arriba, pero sin techo. Necesitarás una regla y una hoja cuadriculada.